Buen día, nosotros somos la brigada número 5, estaremos presentando el cuestionario previo número 3 y la brigada está conformada por Fernández Bautista Siria Andrea, Hernández Huelvas Pedro Isaías y Sánchez Ñáñez Valeria Jimena. El cuestionario previo número 3 está conformado por 7 preguntas principales, las cuales responderemos a continuación. La primera de ellas, hablamos sobre las características estáticas de un instrumento de medición. La segunda, el error sistemático y error aleatorio en una medición. La tercera, el error de exactitud en una medición. Cuarta, exactitud de un instrumento de medición. La 5, qué cantidades físicas miden algunos instrumentos. La pregunta número 6, las características de la diferencia de potencial en la continua, directa y alterna. Y por último, la pregunta número 7, ¿qué es el voltaje alterno y sus conceptos? Como primera pregunta comenzaremos hablando sobre qué son las características estáticas de un instrumento de medición. Y básicamente son todas aquellas características que podemos evaluar sin necesidad de poner en funcionamiento un instrumento. Estas características nos permiten conocer qué tan confiable, precisa o exacta puede ser una medición antes de siquiera usar el instrumento. Ahora vamos a revisar 3 características estáticas muy importantes de un instrumento de medición, que son el rango, la resolución y la legibilidad. Primero, el rango. Es el intervalo completo en el que el instrumento puede medir. Por ejemplo, un multímetro puede medir voltajes desde 0 hasta 600 volts. Ese intervalo completo es su rango. En segundo lugar está la resolución. La resolución es el valor mínimo que el instrumento puede detectar con exactitud razonable. Si un instrumento puede medir entre 1 y 1.01, esa diferencia mínima es su resolución. Mientras mayor sea la resolución, más detalles podemos observar. Y por último, la legibilidad. Aquí evaluamos qué tan fácil es leer la medición, si los números son claros o si la escala es entendible. En resumen, es qué tan cómodo o difícil es interpretar lo que marca el instrumento. Estas 3 características nos permiten saber qué tan útil o adecuado es un instrumento antes. ¿En qué consiste el error de exactitud en una medición? El error de exactitud es un error sistemático que aparece cuando existe una diferencia constante entre el valor medido y el valor real. Este tipo de error surge por causas como una mala calibración del instrumento, fallas de fabricación o condiciones ambientales. Cuando el error de exactitud es grande, la medición se aleja más del valor verdadero. Error de exactitud en una medición. El error de exactitud es un error sistemático que aparece cuando existe una diferencia constante entre el valor medido y el valor real. Este tipo de error surge por causas como una mala calibración del instrumento, fallas de fabricación o condiciones ambientales. Cuando el error de exactitud es grande, la medición se aleja más del valor verdadero. Exactitud de un instrumento y cómo se calcula. La exactitud indica qué tan cercano es un valor medido respecto al valor real. Para evaluar, se calcula primero el porcentaje de error de exactitud comparando el valor patrón con el medido. Luego, la exactitud del instrumento se obtiene restando ese error al 100%. Un valor alto de exactitud significa que el instrumento mide de forma confiable. Cantidades físicas de algunos instrumentos. Multímetro. El multímetro permite medir 3 magnitudes principales: voltaje en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. Puede trabajar en una corriente continua o alterna según sea el ajuste seleccionado. Es una herramienta esencial para comprobar el funcionamiento de circuitos eléctricos. El osciloscopio es un instrumento que nos permite visualizar cómo cambia una señal eléctrica a lo largo del tiempo. La cantidad física que mide principalmente es el voltaje en función de tiempo. En la pantalla, el eje Y representa el voltaje y el eje X representa el tiempo, normalmente medido en segundos. Gracias a esto podemos observar la forma de la onda, ver si es continua, alterna, senoidal, cuadrada o si presenta algún tipo de variación. Además del voltaje, cuando analizamos una onda en el osciloscopio, también podemos obtener otras cantidades físicas importantes. La frecuencia, medida en Hz, nos indica cuántos ciclos completos realiza la señal en un segundo. El periodo, medido en segundos, es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo. Y finalmente la fase, que puede expresarse en radianes o en segundos, nos indica el desplazamiento de la señal respecto a otra onda o respecto a un punto de referencia en el tiempo. Tenemos 3 tipos de diferencias de potencial. Primero, la diferencia de potencial continua. Este tipo de voltaje mantiene un valor completamente constante en el tiempo, no cambia ni su magnitud ni su polaridad. Después tenemos la diferencia de potencial directa, aunque también mantiene una polaridad fija, es decir, no cambia de signo, a diferencia de la continua sí puede variar en magnitud.
Y por último, tenemos la diferencia de potencial alterna. En este caso, el voltaje cambia constantemente tanto en magnitud como en polaridad, es decir, que pasa por valores positivos a negativos de forma periódica, generalmente siendo una onda senoidal. Ahora hablaremos sobre el voltaje alterno y sus conceptos. Primero tenemos la amplitud, también llamada valor pico. Este es el valor máximo que alcanza el voltaje respecto al cero. Es básicamente la altura de la onda desde el eje horizontal hasta su punto más alto. Después está el periodo, representado con la letra T. El periodo es el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo completo. Cada repetición idéntica de la onda toma exactamente un periodo. A partir del periodo podemos obtener la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo que realiza el voltaje alterno. Su fórmula es F es igual a 1 sobre T, es decir, la frecuencia es el inverso del periodo. Y finalmente tenemos el valor eficaz, también conocido como valor RMS. Este es el valor equivalente en corriente continua que produciría la misma potencia que esa señal alterna. Para una señal senoidal, la fórmula del valor eficaz es BRMS igual a BP sobre raíz de 2, donde BP es el valor pico de la señal.